Buenas noches, familia de Bad Inazuma, oyentes de Bad Vino, amantes de esta maravillosa serie, ¿no? Hoy traemos un personaje carismático, un personaje emblemático de la saga, un personaje que es mi personaje favorito, como ya dijimos en el anterior episodio, y yo creo que también el personaje favorito de muchos de vosotros, seguramente. Hoy traemos el primer futbolista, primer jugador de fútbol de Bad Inazuma, la verdad. Es un jugador con gran cariño entre público y aficionado de Inazuma Eleven, al igual que el detective Smith, que protagonizó este primer capítulo de La Verdad, que habéis acogido con mucho apoyo. Estamos muy contentos por ello. Vamos a seguir trayendo esta serie, ¿no? Y hoy, como ha dicho Vero, pues os traemos al primer jugador, ¿no? Que va a dar mucho que hablar, ya que es un jugador muy querido y que es el soldado más fuerte del Instituto Ogro, Bass Lancer. Han podido con unos dioses. Porque somos ogros. Ogros que comen diosecillos. Operación Ogre. Bueno, vamos a hablar de este gran hombre, vamos a hablar de Bass Lancer, ¿no? Nombre de pila de este caballero. Este hombre se llama Bass Lancer, nombre fácil de recordar, al estilo de Zinedine Zidane, de Adolf. Tiene 16 años, de la quinta de Harley, de la quinta de Archer, ¿no? Sí. Ostenta grandes títulos, no sabemos que tiene grandes medallas por sus éxitos militares. También es capitán del Instituto Ogro. También ostenta 1 millón de seguidores en Instagram. Y es reconocible, además de por ese peinado, por esos tiros tan elegantes, ¿no? Por esa marca, especie de tatuaje que tiene en la frente. Esa especie de marca que tiene en la frente, ¿no? Ese tatuaje que sabemos que esa marca se la hizo su organización militar, ¿no? La organización del Ogro. Y ya veremos más adelante por qué se la pudieron hacer, ¿no? Pues sí, vamos a contar un poquito sobre la historia de este hombre, cuya primera aparición se da a cabo en la primera película de Inazuma Eleven, La amenaza del ogro. Y si bien es cierto que es el protagonista del juego de Inazuma Eleven 3 y sale en la peli esta del Battle Eleven jugando con la Royal y eso, no vamos a considerar esto como canónico y nos vamos a centrar en los eventos de la película. Exactamente, aparte que en la película que ya hemos dicho, la película esta del Partido de Leyenda, homenaje que hicieron, tampoco tiene mucho protagonismo, hace un pingüino emperador número 2, en fin, no le da mucho protagonismo. En fin, al cabo es normal, porque es simplemente un episodio de un partido con todas las leyendas, ¿no? Más icónicas de Inazuma Eleven. Entonces vamos a repasar ahora lo que se ve, ¿no? Lo que se ve de Bass Lancer, ¿no? Claro, comenzamos la película y este hombre se nos presenta en primera instancia como una especie de militar de alto rango, ¿no? Como un tipo duro, porque ya se entrenan con un montón de militares allí, de soldados, y de una patada los manda todos al carajo, ¿sabes? Exacto, es la primera aparición que tiene Lancer en la película, en ese campo de entrenamiento, donde está solo, está aislado, y se le tiran por 500 soldados a lo harto, y como bien sabemos todos, de una patada, pues los manda a tomar viento a todos. Esa es la primera aparición que tiene en la película, ¿no? Después ya pues continúa la película. La película al fin y al cabo es un resumen, ¿no? de la primera temporada de Inazuma Eleven. Sí, digamos que la primera parte de la película es más bien un resumen de la primera temporada de Inazuma Eleven, que nos sirve de contexto muy bien, porque sabemos durante esta primera mitad, nos hacen saber que Lancer ha enviado desde un futuro, de dentro de 80 años, donde supuestamente el almirante Hillman, que por esa coleta, esa gafa de sol, esa barba amarilla, esa voz ronca... Ese paquete de ducado en el bolsillo, ¿no? Sí, no, podemos deducir que obviamente ese hombre es descendiente de Seymour, ¿no? Exactamente, y además se nos deja, bueno, es oficial me parece, según fuentes, ¿no? Creo que es el nieto de Hillman o bisnieto o algo así, no estamos seguros, pero sí. Claro, y se le envía con la misión de destruir a Mark Evans, al Instituto Raymond y todo lo que viene siendo el fútbol en general, sabiendo que Mark es el que erradica todos estos problemas, ¿no? Y como todas las grandes misiones, ¿no? Ya sea la Segunda Guerra Mundial, a veces muchas guerras, siempre tiene un nombre clave, un nombre encriptado. En este caso es la misión Thunderbreak. Algo muy curioso, ¿no? Porque por su significado. Claro, porque si no tenéis estudios como nosotros, que hemos estudiado,
Traducido al español significa Misión Ruptura Relámpago. Pues sí, hace ahí la saga un guiño, ¿no? Ruptura relámpago, ¿no? O queriendo romper el destino de Raymond, queriendo romper la historia, ¿no? Y bueno, en la primera parte de la película pues nos cuentan esto, ¿no? Ya vemos cómo aparece Canon, que se sobreentiende que es un personaje de los buenos, con ese aspecto parecido a Mark. Entonces ya podemos deducir si es descendiente o no, ¿no? Exactamente, aparece Canon en la película, se resume la primera temporada de la saga original, ¿no? Pero con la diferencia de que salen escenas que no salen. Claro, por ejemplo, sabemos que Steve es el tercer capitán del reino. Algo curioso, porque podemos ver esos primeros entrenamientos, esos primitivos entrenamientos de Raymond, ¿no? De Mark, Kevin y Steve solo. Y ya pues después pues, se va desarrollando la historia tal cual la conocemos, a diferencia de que hay momentos en los que se ve a la organización del Ogro vigilando el pasado, intentando intervenir, pero siempre teniendo a Lancer como último recurso. Claro, la misión esta de Thunderbreak, Lancer dentro de ella como un as bajo la manga, ¿no? No empiezan directamente a intervenir en la historia con él, sino que van interviniendo primero en puntos clave, como por ejemplo el primero, que es Axel Blade, porque saben que es un personaje fundamental para que Mark cumpla todos sus objetivos, ¿no? Exactamente. Entonces la primera vez que intervienen es en el primer partido amistoso ese contra la Royal, en el que Axel entra con la camiseta del 10 y marca a Keiko del 20-1, que supone la primera victoria del Raymond. Entonces antes de entrar al campo ponen una especie de lluvia falsa. Pero Axel, que está más listo, está más zorro, pues no se la cuela, ¿no? Se da cuenta y Axel pues, le pega un manotazo a ese holograma, ¿no? Y continúa la historia tal cual. Continúa la historia tal cual hasta el siguiente punto, ¿no? Que es curioso, ¿no? Es curioso porque no se percataron de una cosa muy... Claro, llegamos hasta este segundo punto de la misión, donde la trama sigue pasando normal, juegan contra el Occult y demás, y llegamos hasta la final de clasificatoria, la vuelta contra la Royal en su campo, ¿no? Donde esta vez dejan actuar libremente a Raidar, según ellos, porque Raidar también fue clave para que Mark no pudiera desarrollar su historia. Pero claro, no se percataron de que Raidar fracasó en su intento, ¿no? Exacto, no se dieron cuenta, no se lo imaginaron. Bueno, no se lo imaginaron, no. ¿Cómo no lo sabían? Que iba a fracasar, ¿no? El hombre que se dedicó a recopilar esa información aquel día, pues muy mal. Ese día tendría un mal día, ese hombre. Sería un becario y claro, con todo esto ya, pues la gente del Ogro decide poner en marcha la fase 2 y ya por fin interviene Lance y interviene el equipo, ¿no? Exacto, aparece por primera vez el Instituto Ogro y Lancer en esa famosa semifinal que conocemos todos, Instituto Seu, Instituto Ogro, que no se vio pero tampoco hacía falta verla porque según el marcador con ese 11-0 en la primera parte y ese 25-0 en la segunda parte, creo, si mal no recuerdo, pues le ganó el Instituto Ogro 36-0. Lo acabáis de ver, o sea, estaban todos en el suelo que no se podían levantar y humillación histórica al Seu. De hecho, fue tan impactante, porque esto si nunca te has visto la peli, es impactante. Habiéndote visto la primera temporada de Inazuma Eleven. Aparte que el Seu iría dopado hasta la tranca. Claro, es que Nasan cuando va corriendo a contarle lo que ha pasado a Jude y a Mark, Jude se sorprende muchísimo porque, para empezar, el Ogro no se había presentado en el primer día del torneo. Exacto. Y además le había metido 36 al Seu, que le había metido a su vez 10 a la Royal. O sea, ya dejaban claro de que el Ogro estaba a un nivel muy superior. Exacto, ya ahí se nos deja claro en la película que el Instituto Ogro y Van Lancer están a un nivel, vamos, abismal. Una diferencia abismal de nivel entre los jugadores que estamos acostumbrados a ver, bueno, que estábamos acostumbrados a ver, que se ven en la primera temporada, vaya. Y con toda esta gran premisa, pues ya vamos a la parte buena de la película, ¿no? Donde empieza el partido de la final entre el Raymond y el Ogro. Llega el día del partido, llegamos al estadio Frontier, allí Lancer saca la maquinaria, monta así su estadio Ogro con esas cabezas detrás de las porterías, algo que le hubiese encantado ver a Raidar. Sabiendo lo apasionado que es Con lo que le gusta ese hombre por de la maquinaria, infraestructura. joder. Y comienza la primera parte del partido, ¿no? Donde no pasa gran cosa, ya que el equipo del Ogro se queda parado, mientras deja que el Raymond avance, pero cuando ya llegan a zonas peligrosas de la cancha, ¿no? Pues le roban el balón a última hora y así juegan toda la primera parte. Exactamente, toda la primera parte le hace un achaque psicológico el Ogro a Raymond, ¿no? Veamos que no roban el balón pero se lo dejan,
fin, y le hacen ese achaque psicológico y pues llega al descanso de Raimon tocado. Ya vemos anímicamente. cómo empieza a jugar el ogro, no solo el futbolista, sino que quieren acabar con Mark desde la raíz, en todos los aspectos posibles para que ese hombre no vuelva a saber del fútbol. Exactamente. Vemos como incluso en el descanso personajes de la altura y talla de Max llegan a la frustración máxima al no poder hacer nada en el partido. Algo, Exacto. Un hombre que hace pocas palabras. claro, algo que impacta proveniendo de Max. Vemos también como Canon en la grada está intentando intervenir de alguna forma en el partido. Está desesperado. Está hablando con ese Raidar del futuro, como algo quiere hacer, no sabemos el qué, pero nos dejan claro de que va a tener que intervenir. Exacto, nos dejan claro de que Canon es un punto clave para ganar ese partido. Y bueno, comienza la segunda parte, ¿no? Y pues Bad Lancer da orden de que comience el fútbol, ¿no? Y dice, empieza la fase 3. Y ahí ya pues empieza ya el Instituto Ogro a jugar. Con ese fútbol característico que tienen los rivales poderosos de Raimon, ¿no? Ese fútbol a base de pelotazos, muy característico, sí. Ya vemos cómo se dejan caer los primeros goles del partido, ese primer gol de Malis, ese segundo gol de nuestro protagonista de hoy. De Lancer con su lanza letal, con su super técnica insignia, ¿no? Y bueno, se desarrolla el partido y a primera hora pues parece que Raimon está perdido, ¿no? Están anímicamente destrozados, físicamente destrozados. Se ha acabado, vemos cómo la balanza está muy descompensada, cómo se empiezan a lesionar los jugadores del Raimon y cómo se va poniendo esto cuesta arriba y bastante complicado. Y ya a modo de salvador entra Cano en el partido. Exacto, entra Canon deteniendo otra lanza letal de Bash, ¿no? De Bash Lancer, con ese halo de energía, ¿no? Se pone en medio, lo para, lo detiene y ya pues se presenta a Mar, le dice a Mar que es su bisnieto. Mar se queda flipado diciendo que coño. Entonces van al banquillo, le explican lo que pasa, que vienen del futuro, que esta gente viene también del futuro. Claro, se traen a una buena cuadrilla, porque se traen a Xavi, se traen a Shaun, se traen a Austin. No sé por qué motivo se traen a Archer Hockey, Bueno, de todos los jugadores que había, pero bueno, no habría nadie disponible, digo yo. exacto. Aún así, el partido se desarrolla, quedando poco tiempo, ya vemos técnicas insignias, ¿no? Que nunca habíamos visto antes. La espada de Odín, vemos el cañón celestial de Canon, luego vemos la bola de fuego de Axel, vemos la primera leyenda con Yu, y al final con estos tiros, pese a las grandes paradas del portero del Ogro, gran portero, Porterazo, un bichaco. consigue el Raimon remontar 3-2, ¿no? Y aquí es cuando llega ese famoso enfado de Lance, ¿no? Esta escena gritándole a Mark, Esa escena mítica. donde realiza Lance para mí lo que es el tiro más chetado de todo Nemesis Eleven. Para mí uno de los tiros más chetados también y de diseño y guapísimo. De mi super técnica favorita, una obra de arte. Realiza el mango letal, ¿no? O remate letal, como queráis llamarlo, ¿no? Y ahí, pues sorprendentemente, Mar se saca el rabo, se saca una super técnica que no habíamos visto nunca y nunca ya la volvemos a ver, que es la mano omega, ¿no? Que da susto. Y para ese mango letal de Lancer, ¿no? Termina el partido, como bien sabemos, y ya pues Mark habla con Lancer, intentándole explicar, ¿no? Intentándole que entre en razón. Claro, le hace comprender al final pues, lo divertido que es jugar al fútbol, ¿no? Lo bueno que tiene. Y Lance entra en razón. Y aquí es cuando se da esa escena mítica, ¿no? De Lance que le va a dar la mano a Mark y le para como este halo del uno. Y Mark con un gesto al pecho le hace entender que el fútbol proviene de ahí, ¿no? Y Lance le corresponde de alguna forma el gesto y se va. Y no volvemos a ver nunca más a este personaje. Exactamente, y después de ese momento ya, Lancer no vuelve a aparecer más en Inazuma Eleven. Que sin tener en cuenta la película esa que hemos dicho, no vuelve a aparecer nunca más en Inazuma Eleven. Entonces, dicho esto... Claro, es un personaje muy curioso porque pese a su poco tiempo en pantalla, nos genera una incógnita muy grande. Es un personaje muy carismático que nos gusta a todos ver jugando. Y da mucho que hablar y da muchas teorías que sacar, muchas son una fuma gorda, pero yo creo que tiene bastante sentido, ¿no? Sí, Entonces, la verdad es que tenemos muchos misterios, muchas dudas con respecto a este hombre. Bastante. Como, por ejemplo, qué pasó después de los eventos de la película, ¿no? En esta supuesta línea temporal suya. También qué clase de organización militar es la que ordena al Ogro a viajar a ese futuro, ¿no? Tenemos muchas incógnitas, tenemos muchas teorías y vamos a utilizar, nos va a venir muy bien Inazuma Eleven Go Chrono Stone
para explicar bastante de estas teorías, ¿no? Algunos ya se podrán imaginar a lo mejor por dónde vamos, otros no. Yo creo que la mayoría a lo mejor se va a quedar un poco sorprendido, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Vamos a ir poco a poco, por ejemplo, analizando aspectos muy similares entre la película del ogro y el Chrono Trigger. Uno de ellos es cómo se parecen estas dos organizaciones, es decir, la del ogro y la del dorado, teniendo en cuenta de que el ogro viene 80 años en el futuro y el dorado 200, ¿no? Hay ahí una gran diferencia de tiempo. Y los dos tienen un objetivo en común, al fin y al cabo, que es acabar con el fútbol sabiendo que marca el principio de todos estos problemas. Del fin. Claro, como bien sabes, en el ogro dicen que es por los problemas que pueden venir de un futuro, ¿no? Exacto. En cambio, en la época del dorado dicen que los problemas son por los presentes, ¿no? Lo de los chicos de la segunda fase. Exactamente, y eso es una de las diferencias que tiene estas dos organizaciones, y es que la organización del ogro quiere terminar con Mar por el bien de su futuro, por el bien de un futuro que no nos dicen de cuántos años será ese futuro, y el dorado quiere terminar con el fútbol por el bien del presente. Entonces eso nos lleva a pensar lo siguiente, y es que o bien la organización del ogro es el dorado, o bien la organización del ogro trabajó a costa del dorado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicar ahora lo siguiente, ¿no? El profesor Christie, este gran hombre, ¿no? Un gran fumador. Un gran fumador, un gran hombre. Este hombre fue el inventor de la máquina del tiempo, como bien sabemos. Claro, y estamos hablando de que por este hecho el primer viaje temporal se dio 200 años en el futuro de la saga original, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos planteamos es cómo es posible que Lancer y toda esta organización del ogro pudiera viajar en el tiempo muchos años atrás, ¿no? Exactamente, y eso nos lleva también a pensar otra cosa, y es que Lancer no sea proveniente de 80 años en el futuro, sino que sea proveniente de 200 años en el futuro, y que Lancer realmente, esto es gordo, Lancer seguramente sea un chico de la segunda fase, de la época del dorado. Ahora mismo estáis flipando todo, pero pues, lo vamos a explicar y yo creo que vais a poder entrar en razón, ¿no? Claro, podríamos decir que no va a ser nuestra teoría más fiable de que los chicos del ogro y Lance en concreto fuesen los primeros en desarrollar el gen de la segunda fase. Eso es otra teoría posible, que es que a lo mejor Malice, Lancer, todo el Instituto Ogro en sí, fueran chicos que tenían ese primitivo, no primitivo, porque los que tenían el gen primitivo de la segunda fase ya se nos dice en el Chrono Stone que eran Mar y esta gente, que eran los ancestros de estos chicos de la segunda fase, pero sí puede ser que a lo mejor el Instituto Ogro, los jugadores ya tuviesen un poquito más desarrollado ese gen. Esa es una de las teorías, pero la que nos vamos a basar en esa, en la que Lancer era él, no el Instituto Ogro, sino solo es un chico de la segunda fase, que fue a ese futuro de 80 años a ayudar al Instituto Ogro o a infiltrarse o a afiliarse a esta academia militar, ¿no? Viniendo del dorado. Entonces, ¿por qué decimos esto? Muy seguramente el profesor Christie y Lancer, y a lo mejor alguien más, viajaran 120 años en el pasado, desde su presente, hasta llegar a este futuro de 80 años, ¿no? Y entonces trabajar con la Academia Militar del Ogro para detener a Mark Evans y acabar con el fútbol, ¿no? Sabemos ya desde un principio de la película, se nos distingue a Lance como un jugador diferente, de otra categoría muy superior, ¿no? Como un alto mando. Y basándonos en que sea un chico de la segunda fase, pues por ejemplo, Sanar se describía como un jugador de clase media-baja. Entonces esto a lo mejor nos podría decir que en este caso, dentro del dorado, pues Lance fuera un miembro de la clase más alta, ¿no? Ahí al lado de alfa, de beta, de gamma. Exactamente. Entonces vamos a suponer que Lancer era un chico de la segunda fase que estaba en el dorado, ¿no? Y que viajó a este futuro de 80 años, ¿no? Y hay varias cosas que nos pueden dar que pensar esto, porque por ejemplo, en el principio de la película se nos muestra, como ya hemos dicho, a Lancer entrenando solo, ¿no? En ese campo de entrenamiento, y vemos que, hombre, que tiene un poder desmesurado, porque se le tiran, como hemos dicho antes, 500 soldados en lo harto y de una patada los manda a tomar viento. Además vemos ese halo de energía que desprende, y es curioso porque lo están como observando, ¿no? Y una vez que ya termina ese entrenamiento específico en el que solo está él, ya sale ese hombre de la organización del ogro y dice, está todo preparado. Como si lo estuvieran observando, como si estuvieran viendo a ver de qué era capaz. Vosotros me entendéis, ¿no?
Y entonces ya, una vez que Lancer termina ese entrenamiento, esa especie de demostración del poder que tiene, ¿no? Ya comienza lo que es la operación, ¿no? Como si se tuvieran que asegurar de algo, ¿no? Para Claro, empezar. siguiendo con esta teoría, entonces lo que nosotros proponemos es que el Dorado, en un primer intento de acabar con Mark Evans, pues hubiese mandado a Lancer y al Ogro a por él. Exacto. Y después de su fracaso, pues lo que veríamos sería lo del Chrono Stone, es decir, cuando le llegan Alpha, Beta, y tiene sentido porque, claro, después del partido, de lo que vemos en la película, Mark se entra en razón a Lancer, es decir, que Lancer, siendo un jugador de tan alto rango, sería peligroso en el futuro al que volvería, porque podría provocar una rebelión. Exacto. Exacto. Entonces, por eso a lo mejor bueno, no sabemos más nada de él, no sabemos lo que pudo pasar con Lancer, pero seguramente yo creo que lo desterraran, ¿no? O lo exiliaran otro tiempo. Algo tendrían que hacer con él por lo que has dicho tú, porque Mark le hizo entrar en razón. Entonces, si volviera a ese futuro de 200 años en el Dorado, al que supuestamente vamos a decir que pertenece, ¿no? Podría ser una amenaza para el Dorado, porque Mark le hizo entrar en razón, ¿no? Entonces, hay otras cositas también que podemos mencionar que nos hacen pensar que Lancer puede ser un chico de la segunda fase. Por ejemplo, a la creación del estadio. A mí me recuerda un poco a cómo Simon creó el estadio del Ragnar, ¿no? Es verdad que Simon lo creó a base de escombros, pero bueno, vamos a suponer que tenga esos poderes, ¿no? Y es que lo crea él, básicamente. Crea como esa ilusión o esa maquinaria, eso lo hace él. Entonces, claro, son varias cositas. La distinción también que se le pone, ¿no? Lo que se dice de que es el soldado más fuerte del Ogro, ese entrenamiento previo, esa super técnica. Aparte que vemos que él es el que manda. Es que ya no es que solo sea capitán, ya es que está ahí y es que hay una diferencia abismal. La verdad que todos los jugadores del Ogro son muy buenos, pero es que Lancer es muy superior. Además se le ve ahí ese afán de liderazgo, ¿no? Esa figura de líder, yo creo que tiene que ser por algo. Aparte, ya no es solo eso, sino todo su equipo juega en torno a él y toda la operación gira en torno a él. Es el epicentro de esa operación, es el epicentro de la organización, es un punto clave. Y también con eso que hemos dicho, de que estaban esperando a ver de lo que era capaz para empezar la operación. Además, podemos nombrar algunas teorías que apoyen esta idea. Como por ejemplo, si nos vamos al partido de la temporada de Chrono Stone, en el que juegan Alpha contra el Mark del primer año del instituto, ¿no? Junto con Vladimir, que viene después, ¿no? Vemos cómo pasa una anomalía temporal, ¿no? Exacto. Porque ese Mark, que no era capaz ni de hacer una mano celestial, consigue sacarse un espíritu guerrero y una super técnica. Y explican en la serie que esto se debe a que había muchos Marks en diferentes líneas temporales. Exacto, por la resonancia. Claro, y esto le provocaba más fuerza, ¿no? Y si nos vamos a la película del Ogro, vemos como un Mark que no debería ni de sacarse como mucho la mano mágica, ¿no? Exacto. Consigue sacarse esa mano omega al final del partido y detener el tiro de Lancer. Exacto, o sea, Mark se saca la mano omega, Axel saca la bola de fuego, vemos la primera leyenda, ¿no? Además, Super técnicas que no se llegan a ver nunca más. Entonces eso puede ser también por... Eso seguramente sea por esa teoría del Chrono Stone, ¿no? La resonancia entre tiempo, entre líneas temporales. Por lo que esos jugadores llegaron a ser esa super técnica. Podemos deducir que fuese otra de las líneas temporales por las que se provocó esto. Además, también, pues, jugadores como Vladimir, o como Paolo, o como Xavi, los que vinieron a los respectivos partidos, suponemos que todos tendrían una pulsera por la que pudieron viajar estos tiempos. Exacto, porque como bien ha dicho, Vladimir en el Chrono Stone y otros jugadores, bueno, Axel también, que no era jugador, pero en fin, tenían esa pulsera que le permitía viajar en el tiempo. Entonces eso también nos hace que pensar que Canon que podría ser, pero eso ya lo veremos en Canon Evans, la verdad, ¿no? Pero claro, esas son varias teorías, ¿no? Además, en el partido de, lo que has dicho tú, en el partido de Alpha contra Mar, como que saben ya por qué pasa eso, ¿no? Sí, a lo mejor no quieren decir que ya la había ocurrido alguna vez. Exactamente. Entonces, con todas estas teorías, es que todas estas teorías nos dan que pensar la premisa principal de Lancer, ¿no? Claro, La teoría central de Lancer. Y es que nosotros hablamos desde el punto de vista de un espectador, desde un simple aficionado que ha visto todo lo respectivo en Asuma Eleven. Entonces vosotros podéis dejarnos en comentarios lo que opináis.
que pensáis, lo que sabéis. Exactamente. Porque aquí lo que estamos contando es la verdad sobre este carismático personaje. La teoría que hemos desarrollado sobre mi gran Lancer, ¿no? Sobre mi querido Lancer, es que Lancer probablemente sea un chico de la segunda fase y que provenga de ese futuro de 200 años, ¿no? El dorado. Aún así, Lancer todavía nos deja una pregunta en el aire, que es ¿qué tabaco fuma? Pues fíjate que Lancer es un tío que a mí me descuadra, porque no sé si es un tío que fuma en feria nada más o es un tío que va a paquete por semana, no lo sé. No sé, yo creo que es alguien que antes fumaba mucho y ahora en cambio pues fuma más para momentos en concreto. Plan, paquete en feria seguro. Yo creo que sí, paquete en feria sí o sí. Pero ya que fuma bien, entonces yo creo que se compra un Marlboro Gold. Pues puede ser, ¿no? Yo creo que Lancer es que tampoco sabemos para qué quiere el tabaco, si es para fumar tabaco para otras cosas. Yo creo Entonces, que sí. No sé, yo creo que tiene que fumar un tabaco versátil, yo creo que fuma Camel. Parece. Decidnos qué tabaco pensáis que fuma Bas Lancer, ¿no? Y bueno, hasta aquí la verdad sobre este hombre. Pues sí, el siguiente personaje, nos estamos quitando las pasiones del medio, ¿no? Sí. Porque es como se dice en la vida, ¿no? El amor y el trabajo no se llevan bien, ¿no? Entonces, claro, vamos a quitar primero las pasiones, ¿no? Y ahora vamos a ir con tu personaje favorito. Ahora es el mío. Aún así, es un personaje también muy interesante. También el favorito de muchos, seguro.